Muy buenos días, hermanos. Hoy estamos viernes 21 del mes de agosto. Hoy vamos a hablar sobre un tema bien importante, que es, vamos a hablar de la ley y de los mandamientos. Pero no hacer una enunciación y explicar, no, sino de cuál es el fondo, cuál es el propósito, cuál es el sustento, cuál es el sentido del cumplimiento de los mandamientos. Hoy el Señor es preguntado por un especialista de la ley, por un fariseo que es muy sabio, como si no lo supiera. Para poner a prueba al Señor le hace una pregunta y el Señor con mucha humildad le contesta, pero con toda profundidad, con hondo. Entenderemos, haremos pues nuestras vidas como unas cosas repetitivas, hacer las cosas porque hay que hacerlas, pero realmente eso no tiene fondo, no tiene propósito. ¿Cómo es que nosotros cumplimos la ley de Dios? ¿Cómo es que agradamos a Dios? ¿Cómo es que podemos acceder a la salvación? Vamos a la lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús, y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Efectivamente es cierto, pero fíjense cómo nosotros los seres humanos somos especialistas, pues, por nuestra inteligencia, que somos muy inteligentes, ¿no? En manejar las cosas de tal manera de que salimos haciendo muchas veces todo lo contrario. Es decir, por mucho cumplir, salimos no cumpliendo. Vamos a explicarlo. Sabemos que la ley viene pues del Éxodo, pues, ¿no? O sea, este fariseo tiene que saber, no es que es novedad para él. ¿Acaso no leyó el Pentateuco? Ellos son pues seguidores de Moisés, etc. Pero preguntan, ¿no? Pero la ley tiene que cumplirse hasta la última letra, dice el Señor. Todo. Lo que viene a darnos nuestro Señor Jesucristo no es a modificar ni a variar, sino a dar cumplimiento, a darle plenitud a la ley. Entonces, el Señor contesta efectivamente este binomio, ¿no? Que no puede existir uno sin el otro. O sea, uno no puede amar al Señor por todas las cosas y al prójimo, pues, ¿sabes qué? Que se las apañe como pueda. No. O me dedico pues con el activismo a que el prójimo, pero por supuesto que no es por un amor a Dios, sino es que para que me aplaudan, ¿no? Es por un amor a mí mismo. Entonces, el Señor aclara que el primer mandamiento es el principal, el primordial, amar, pero estamos hablando pues de amar auténticamente, realmente, verdaderamente. Si uno verdaderamente reconoce el amor de Dios, y uno le responde pues con la fe, con lo poco que tenemos, con todo, pero que es poco, pero lo damos todo en agradecimiento, en amor al Señor. Por supuesto que vamos a amar a todas sus criaturas, a nuestro prójimo, por supuesto, y en primer lugar, también a la creación, también a los animales, a las plantas, a toda expresión de la creación de Dios. Pero sucede que a veces vivimos solamente como cumplidores de normas, sin siquiera entender el fondo de estas normas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un salto más, ¿no? Dos análisis. El primero, el análisis, el pensamiento, obviamente infundido por el Espíritu Santo, de San Pablo, ¿no? San Pablo dice que el hombre no es justificado sino por la fe en Jesucristo. Dice, no por las obras de la ley. Esto lo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 16. El hombre se salva, el hombre está en lo correcto si es que sigue a Jesucristo.
y no por un activismo, por cumplir la ley. ¿Ya? Eso en primer lugar. ¿Por qué lo dice Pablo esto? O sea, no por ser cumplidorcito, sino porque yo sigo a Jesús. Seguir a Jesús, ¿qué es? Es seguir en la verdad. Es seguir, es imitarlo. Es responder, actuar con sus enseñanzas. Eso es lo que es seguir a Jesús. Igual, pues uno actuará, pero no por la ley en sí misma, sino porque uno sigue a Jesucristo. Y esto nos protege, dice Pablo, de dos cosas. Hay dos peligros si es que uno es un activista, ¿no?, de cumplidorcito, pero verdaderamente no es cristiano. Hay dos peligros, ¿no? Que el ser humano se puede hundir en un cultualismo, en un ritualismo, en una serie de cumplimientos religiosos, pero que no tienen fondo, pero que no tienen propósito, y se refleja cuando es una persona pues súper cumplidora de las normas y de las cosas, ¿no?, que hay que hacer, pero cuando se trata de relacionarse con el prójimo, se nota esa carencia, no hay fondo, no hay consistencia. Y por el otro lado, dice que claro, si uno es un cumplidor eximio, lo que va a suceder es que uno va a tener una adoración a sí mismo, porque uno va a creer que se salva, uno va a creer que puede acceder a la felicidad por sus obras, por su propio esfuerzo. O sea, yo me salvo a mí mismo. Entonces, ¿quién es mi Dios? Yo. La peor idolatría. Entonces, de eso nos previene Pablo, seguir a Jesucristo y no a las obras de la ley. Es decir, cumplir porque uno ama, verdaderamente ama. Y no es que uno es el protagonista y me voy a salvar por las cosas que yo hago. Ese por el lado de San Pablo. Por el lado de San Juan, es muy importante San Juan en el Evangelio según San Juan y en sus cartas, ¿no? Dice San Juan que los cristianos deben guardar los mandamientos de Dios. Ya, para empezar, debemos guardar los mandamientos. Eso lo dice en la primera carta de Juan, ¿no? Capítulo 3, versículo 22. Hay que cumplir los mandamientos. Pero un momento, ¿qué es cumplir los mandamientos? Y responde, dice que estos mandamientos consisten ¿en qué? En creer en Cristo. Cumplir el mandamiento significa creer en Cristo. ¿Pero qué es creer en Cristo? Es creer en la verdad, en lo correcto, en lo que debe ser, en lo que es, ¿ya? Juan dice que obedecer a los mandamientos de Dios y guardar el testimonio de Jesús es la misma cosa. Eso lo dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. O sea, guardar los mandamientos y el testimonio de Jesús es lo mismo. Es lo mismo. Y finaliza Juan, ¿no?, resumiendo que hay un solo mandamiento. Un solo mandamiento que es antiguo y nuevo. Es el mandamiento que es el amor fraterno, el amor entre todos, los unos a los otros. Y lo refiere en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 14, previo, un poquito antes de la última cena, ¿no? Dice, pone las palabras, Jesús está diciendo, ¿no? Con las palabras de Jesús dice, pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Qué hermoso. Por eso es que el Señor ahora, que es preguntado por una persona que es experta en la ley, pero como que si no sabe, mentira, es un ardid, es un truco, solamente quieren hacerlo caer, como si pudiera ser eso posible. Entonces él, ay Señor, ¿cuál es el mandamiento? Mira, ¿sabes qué, hermano? O sea, es amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Allá, o sea, cumples eso, pero claro, eso el Señor quiere que lo tengamos adentro, que lo tengamos de fondo. La única manera de poder actuar con fondo es tener un encuentro con el Señor. Lo está diciendo Pablo, lo está diciendo Juan. Solamente teniendo un encuentro auténtico con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo, uno puede acceder a esa sabiduría. No por erudición,
no porque yo me leí tal libro, vi tal película o me explicó tal maestro, no. Es un encuentro con el Señor. Si la película, el libro, el maestro, lo que quiera, han propiciado, han ayudado a que uno se encuentre con el Señor, enhorabuena, ese es el propósito. Pero el objeto final, central, es el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. El percibir, el sentir el amor que nos tiene, que es demasiado, ya hemos hablado de la gracia, que excede, que no es justo, porque no lo merecemos. El Señor nos ama de una manera que nos desborda, sin merecerlo, nos ama y sufrió y murió por nosotros. Entonces, si no se tiene ese encuentro con el Señor, si no se bebe de la misma fuente del amor, ¿de dónde sale la base? ¿Qué sentido tiene el cumplimiento? No hay ningún fondo. Hay que rezar mucho, hay que reflexionar mucho, hay que pedir mucho al Señor que nos dé esa capacidad, que nos dé esa gracia de poder percibir, aunque sea un poquito ese amor, que ese poquito a nosotros es demasiado, para que nuestras vidas de ahí en adelante sean una respuesta de amor al Señor, por supuesto, y por cierto, a todos los hermanos, a los propios y extraños, a todos los hermanos. Pongámonos en presencia del Señor y pidámosle que nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que tengamos un muy bonito viernes en el Señor y que la haga posible nos podamos reunir nuevamente mañana para seguir reflexionando sobre la palabra de Dios.